y vamos a ir anotando algunos puntos importantes como introducción. Entonces, empezamos. Daniel, ¿cierto? El profeta, así es, Daniel era profeta. El nombre de Daniel significa, él es mi juez. ¿Anotó? Su autor es el profeta Daniel, del libro Daniel, es un israelita de ascendencia real, escogido para servir en la corte de Nabucodonosor. Y la fecha de redacción de este libro de Daniel es en el siglo VI antes de Cristo. El libro de Daniel es una mezcla de historia y escatología. Es por eso la importancia de su estudio, ¿verdad? Y su ministerio abarca los reinados de Nabucodonosor, Beltesazar, Darío y Ciro, ¿ya? Es modelo de obediencia, sabiduría, inteligencia, firmeza, fidelidad, comunión con Dios. Daniel es mencionado por el Señor Yahshua, por otros profetas y entre los héroes de la fe. El libro nos relata la labor de Daniel y otros nobles israelitas en la corte de Babilonia. La firmeza de sus convicciones y el respaldo del Señor, ¿verdad?, a su fe es como para destacar. También se destaca la capacidad espiritual de Daniel en sueños y visiones, y es incluido entre los sabios asesores del rey en Babilonia. Nos habla, ¿verdad?, del sueño no revelado que tuvo el rey acerca de sí mismo y su demanda de darlo a conocer con su interpretación. Nabucodonosor luego tiene otro sueño, el que también interpreta Daniel, y le revela el juicio decretado contra él, que se cumple 12 meses después, y el rey es depuesto y expulsado. También detalla la intercesión de Daniel por su pueblo y la impresionante profecía mesiánica de las 70 semanas y la del tiempo del fin. La sorprendente exactitud del cumplimiento de las profecías de Daniel a lo largo de la historia es la mayor prueba de su inspiración divina. Así también el libro nos instruye acerca de la convicción, la fe, la esperanza, la confianza y el respaldo del Señor a quienes lo aman, lo buscan y especialmente guardan sus mandamientos. Aleluya. Amén. Amén. Esa es la introducción a el libro de Daniel. Hoy día la lección se llama Deportados a Babilonia y lo vamos a situar. Nuestra referencia bíblica va a estar en Daniel capítulo 1 del versículo 1 al 7. La lección de hoy entonces es Deportados a Babilonia. Y la referencia bíblica se encuentra en Daniel capítulo 1, del versículo 1 al 7. Y hoy día estamos a 6 de noviembre del 2020. Ok, empezamos entonces. ¿Dónde se encontraba Daniel cuando fue tomado cautivo por Babilonia? Él se encontraba en Jerusalén. Jerusalén significa en hebreo tierra de paz. Eso significa Jerusalén, tierra de paz. Babilonia significa tierra de confusión, paganismo e idolatría. Eso significa Babilonia. Babel significa confusión, de ahí viene Babilonia. Babilonia significa entonces tierra de confusión, paganismo e idolatría. Daniel, como lo decía Alejandro en la introducción, es un príncipe de Judá, vivió durante el reinado de 4 gobernantes, también lo dijo Alejandro, Nabucodonosor, Balsasar, Darío y Ciro. Esos fueron los 4 gobernantes que reinaron durante la vida de Daniel. Él es un joven con convicciones firmes, las cuales se fueron acrecentando
a medida que él fue creciendo, o sea, durante toda su vida, su fe fue fortalecida en Dios. Él era un joven de convicciones firmes, no cedió a las presiones del sistema social, económico, político, militar, ni a la presión de los grupos. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Anote ahí que Daniel tiene 12 capítulos, los cuales están escritos en arameo y hebreo. Daniel está escrito en 2 idiomas, arameo y el hebreo. Amén. El hebreo es el lenguaje usado por los judíos y el arameo era el lenguaje usado también por judíos y gentiles. La división de los capítulos de Daniel. El capítulo 1 nos informa, o sea, nos da información acerca de Daniel. Amén. Y este está escrito en hebreo. El capítulo del 2 al 7 es el relato sobre Daniel y sus amigos. Y está escrito en arameo. Y del capítulo 8 al 12, ¿estás grabando, Dati? Sí. Del 8 al 12, nos habla de los sueños y visiones de Daniel y los días postreros. Y este está escrito en hebreo. El tema central del libro de Daniel es que donde nosotros estemos, Amén. debemos ser luz. Amén. Donde nosotros nos encontremos, aunque estemos en medio de la maldad, en medio de la violencia, en medio de la idolatría, en medio del paganismo, en medio de la hipocresía, nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas. Amén. Como dicen los evangelios. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos y dejó eso para nosotros, que nosotros somos la luz del mundo y la luz debe brillar en la oscuridad. El libro de Daniel habla del pasado, del presente y del futuro de Israel. El libro de Daniel lo dividimos en 2 partes, también lo dijo Alejandro. Una parte histórica y una parte profética o escatológica, como dijo Alejandro. Y ahora nos vamos a leer Daniel del versículo 1 al 7. Vamos todos al libro de Daniel, al capítulo 1. Daniel capítulo 1, del versículo 1 al 7. Le damos la bienvenida a todos los que ya se conectaron nuevamente con nosotros, ¿verdad? A Juan Muñoz, ¿verdad? A Marjorie, a mi suegro, a nuestro pastor Pedro y a todos los demás, a María Gárate también. Amén. Amén. Alejandro, por favor, del 1 al 7. Del 1 al 7, el libro de Daniel dice así. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Yahweh, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión comida del rey,
y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azaría de los hijos de Judá. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrax y a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Amén. Amén. Vamos a ir desglosando estos versículos del 1 al 7. Juanito Muñoz, por favor, se desmutea y vamos a analizar los versículos 1 y 2 para que lo pueda leer, por favor. Daniel, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia. Capítulo. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén y la sitió. Y Yahweh la entregó en su mano, junto con Joacim, rey de Judá, y los utensilios de la casa de Yahweh, los cuales trasladó a la tierra de Sinar, al templo de su ídolo, y colocó los utensilios en el tesoro de su ídolo. Amén. 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 Aquí estamos viendo en estos primeros 2 versículos el escenario histórico de Israel. Así es. Es una crónica de la deportación. Judá fue tomado cautivo por Babilonia. Vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Quién reinaba en el minuto? Ahí nos está diciendo que el que era rey en ese minuto de Judá era Joacim, rey de Judá. En el versículo 2 está. ¿Quién era Joacim? Joacim fue el 18º rey de Judá, el cual no obedeció los mandamientos de nuestro Dios. Vamos a ver, Jaquito, por favor, busca Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 36. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 36. Y Alejandra León, ¿puedes leer? Hazme con el dedito para arriba. Amén. Busca, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 5 al 7. Por lo tanto, vamos a leer estas 2 citas bíblicas. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 36. Amén. Amén. De 25 años era Sim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebula, hija de Pedaías de Ruma. Amén. Y mira, lee el versículo 37, por favor. Yaquito. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. O sea, no, ahí nos está diciendo que Joacim reinó de acuerdo a sus propios criterios. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Crónicas 36. Vayan todos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 5 al 7. Ya, buenas noches, Leo. Sí, por favor. Ya. Dice acá, reinado de Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y subió contra el
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Vale. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Amén. Ah, uy, que era malito. Era, Era malito. mire, dentro de los reyes que tuvo Judá, hubieron muy pocos que fueron obedientes a las instrucciones que nuestro Dios les dejó. Los demás todos hicieron y reinaron de acuerdo a su propio criterio. Y el resultado de la desobediencia Así es. fue que Judá fue tomada cautiva por Babilonia. Así es. Hasta la invasión de Babilonia, Israel vivía en desobediencia. Nabucodonosor fue un rey cruel y sanguinario, ególatra. Tenía poder político, económico y militar. Pero fue Yahweh nuestro Dios quien le entregó a Judá en su mano. Vamos a ver por qué Judá fue entregada en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi pastor Pedro, por favor, Jeremías 25, del 8 al 11. Jeremías 25, del 8 al 11. Abigail, Jeremías 35, del 13 al 17, y el delegado de la familia de los Zulemitos, por favor, Isaías capítulo 1, del versículo 3 al 6. Amén. Mi pastor Pedro, Jeremías capítulo 25, del 8 al 11. Ya, ¿me escuchan? Sí. Súper bien. Ya, que estoy probando un aparato nuevo, entonces por eso estoy así. Ya, dice así, del 8 al 11. Sí, por favor. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aleluya. Ahí el Está Señor le tiempo. está dando la sentencia de lo que va a suceder por su desobediencia y le está dando el tiempo el cual van a estar cautivos por Babilonia. Marque ahí esos versículos. Porque mire, después que terminemos este periodo, hemos marcado tantos versículos en la Escritura y vamos a estudiar varios libros que vamos a tener el gozo y la satisfacción de poder decir que hemos estudiado casi toda la Escritura. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 35, del versículo 13 al 17. Jeremías 35, del versículo 13 al 17. Amén. Dice así. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén, vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque su antepasado, Jonadab, les dijo que no, pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Vez tras vez les envié profetas que decían, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz, aquí en la tierra que les di a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab
hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes rehusaron escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Dado que ustedes se niegan a escuchar o responder cuando lo llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con los que los amenacé. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí el Señor está diciéndole a Judá lo desobediente que es. Espero que ninguno de nosotros seamos tan desobedientes como aquí nos señala la escritura acerca de Judá. Estos textos, esta palabra es de advertencia para nosotros, para que tengamos oído a la palabra del Señor. Como decíamos y estudiábamos en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga. Llévese la mano a la carita. Hágaselo hacia atrás. Y vea cuántos oídos tiene. El Señor le dio 2. Por lo tanto, si alguno tiene oído, oiga lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Seamos obedientes para que podamos ser bendecidos por Él. Amén. Vamos a leer la otra cita. Isaías capítulo 1, del versículo 3 al 6. ¿Se da cuenta por qué una y otra vez el Señor advirtiendo a su pueblo? Diciéndole con anticipación. Pero nos quisieron oír y fueron tomados cautivos por Babilonia. Capítulo 1, del 3 al 6. Amén. Ya. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Amén. Amén. Gracias, Danielita. ¿Se dan cuenta ahí la condición espiritual en que estaba esta nación? Estaba espiritualmente corrompida. Y hoy día, si lo traemos a nuestra actualidad, hoy día el mundo está totalmente corrompido. Es un pequeño remanente el que busca obedecer y hacer la voluntad del Señor. Hay muchos hoy día que se dicen y se ponen tremendos títulos y carteles de creyentes, de cristianos, pero el Señor a través de su palabra nos dice a cada uno de nosotros que nos auditemos, que revisemos que la luz que hay en nosotros no sea tiniebla. ¿Qué quiere decir esto? Que nos revisemos para que no nos estemos autoengañando, porque el día en que tengamos que presentarnos delante del Señor, ninguno de nosotros va a tener una excusa válida delante de su presencia y de su santidad. ¿Quién era Babilonia? Babilonia era una metrópoli imponente, tenía 90 kilómetros a la redonda, 90 metros de altura sus murallas, 24 metros de ancho tenían estas murallas y tenía cimientos de 9 metros de profundidad, o sea, ellos tenían una fortaleza y vivían alrededor de esta metrópoli 500.000 personas. ¿Quién era Jerusalén? Jerusalén era la capital del reino de Judá, donde estaba el templo de Jerusalén. Israel y Judá fueron desobedientes a los mandamientos de Dios. Miren, ¿qué es lo que sucedió? Ya lo hemos visto, pero rapidito. Israel era un solo pueblo, era un solo reino en la mano de Salomón. Hasta Salomón eran ellos un solo reino. Las 12 tribus estaban bajo el reinado de Salomón. Así es. Pero Salomón desobedeció
la instrucción que el Señor le dejó a los reyes, y el Señor ya lo vimos en clases pasadas nosotros, que le advirtió 3 veces para que se arrepintiera y que enmendara el camino. Pero entre más viejo se volvió Salomón, más desobediente se puso, porque sus concubinas, sus esposas y todas las doncellas que él tenía, todo lo llevaron hacia la idolatría, hacia adoración a dioses paganos. Así es. Por lo tanto, el Señor trajo una sentencia sobre Salomón y le dijo que el reino iba a ser dividido, pero no bajo el reinado de Salomón, sino bajo el reinado de su hijo Roboam. ¿Y qué iba a pasar? Que el siervo de Salomón, que era Jeroboam, iba a quedar como rey de 10 tribus que se fueron hacia el norte de Israel. Así es. Y esa casa, cuando usted lee la escritura y lee casa de Israel, casa de Efraín, son esas 10 tribus que se fueron al norte y que tenían como rey a Jeroboam. Y en el sur quedó 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así es. Que tenían por capital Jerusalén. Y bajo ellos, el reinado de ellos, el rey de ellos, de estas tribus de Judá y de Benjamín, quedó Roboam, hijo de Salomón. Y cuando usted lee la escritura, casa de Judá o reino del sur, se está refiriendo Así es. a estas 2 tribus que hoy día nosotros conocemos como el país de Israel y que gentilicio les decimos judíos. Así es. Pero en realidad Israel volvió a ser un solo pueblo en la mano de nuestro Señor Jesucristo cuando Él hizo el sacrificio en la cruz. Efesios capítulo 2, para que ahí lo anote y lo lea. Ya, aclarado esto, vamos a ver que Israel y Judá fueron desobedientes porque venían los profetas, el Señor levantaba hombres, levantaba palabra y ellos estaban sordos a la voz del Señor. Y Dios una y otra vez, a través de los hombres que Él levantaba para que les advirtiera, les decía: pueblo, vuelvan los ojos a mí, dejen los ídolos, sean obedientes a mis mandamientos. Y les indicaba las consecuencias de su desobediencia. Les decía a Israel: a ustedes los van a tomar cautivos los asirios y van a ser esparcidos por la tierra. Y a ustedes los de Judá los van a tomar cautivos los de Babilonia y van a estar 70 años cautivos. Ninguno de los dos quiso escuchar. Espero que ninguno de nosotros seamos ni Israel ni Judá, sino que seamos este Israel redimido que ha sido comprado con la sangre de Jesús, y que hemos sido injertados en el olivo verdadero que es nuestro Señor. Amén. ¿Por qué 70 años? Porque Israel 490 años no guardó el día de descanso. Jeremías 25:12 habla acerca del fin de Babilonia. En Daniel vemos al Dios de la historia, ya que nos muestra el pasado, el presente y el futuro de Israel. Vamos a leer, Alejandro, Isaías capítulo 1, del 21 al 26. Vaya a Isaías capítulo 1. Isaías 1, vamos todos allá y anótenlo. Isaías 1. Versículos 21 al 26. Del 21 al 26. Atención con Isaías 1, del 21 al 26. Dice así: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricaron, o predicadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel:
Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. 26. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Aleluya. Esa es una radiografía de cómo estaba Israel Así es. en desobediencia y en putrefacción espiritual. Así es. Hoy eso es una también radiografía de cómo está el mundo. Y también es una radiografía de cómo están algunos que dicen ser cristianos y que realmente están totalmente en tinieblas. Hoy día el libro de Daniel para nosotros es un llamado de atención. El que esté firme, mire que no caiga. Como dice Apocalipsis, el santo santifíquese más. Amén. Y nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, por lo tanto hoy día somos santos, somos su pueblo adquirido y debemos cada día a través de su palabra irnos santificando. Amén. Versículo 3. Marjorie, por favor, de Daniel capítulo 1. Buenas noches. Buenas noches. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Amén. Amén. ¿Quién era Daniel? Daniel era un príncipe de Israel, el cual fue llevado cautivo junto con sus amigos. Así es. Al llevar cautivos a estos jóvenes príncipes, Nabucodonosor estaba dando un mensaje al pueblo, a Israel, de no sublevarse. Estaba dejando a Israel desprotegido, teniendo como esclavos a la realeza. Así es. Al rey se lo llevaron encadenado. Exactamente. Lo veíamos en unos textos anteriores. Ahora, vamos a ver algo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos. Vamos a Primera de Pedro. Vamos primero a Primera de Pedro. ¿Están todos en Primera de Pedro? Capítulo 2, versículo 9. Le vamos a pedir a la Iris que lo pueda leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Iris, te desmuteas y lo lees, por favor. Hola. Hola. Ya, capítulo, Primera de Pedro, ¿cierto? Sí. 2:9. Amén. Ya, amén. Dice por título, el pueblo de Dios. Amén. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Marquen donde dice real sacerdocio. O sea, somos reyes y somos, en hebreo, sacerdote es Cohen. Cohen. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Y lo que estábamos leyendo, lo vamos a bajar hacia nosotros. El enemigo de Judá, del pueblo de Dios, que era Nabucodonosor, tomó cautivos a los príncipes, o sea, a la realeza,
Así es. para dar una clara señal al pueblo de que él iba a tener como esclavos a estos jóvenes príncipes y también para dar una lección de no sublevación al pueblo. Someterlos. Exactamente. Sometimiento. El enemigo de nuestras almas, que nuestro Señor le reprenda, Así es, Yahshua lo reprenda. quiere tomarnos cautivos porque sabe que nosotros somos reyes y Aleluya. sacerdotes. Así es. A él no le interesan la gente que está en el mundo, que está en los vicios, que piensan cosas vanas, que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. A él no le interesan esas personas. ¿Qué personas busca el enemigo? Destruir. Destruir Así es. a nosotros. Así es. Aquellos que hemos entendido que nosotros tenemos un Dios, una fe y un bautismo. Aquellos que hemos sido limpios por la sangre de Cristo. A eso él quiere atacar. Pero, ¿cuál es nuestra ventaja? Que si nosotros somos obedientes a su palabra, a sus mandamientos, si nosotros anhelamos obedecer a nuestro Dios, Así la es. protección de nuestro Amén. Señor está sobre nuestras vidas. Amén. Y el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Sí, y eso necesita lo que tenía Daniel, convicción en quien él creía. Aleluya. Mire, vamos a ir al versículo 4 de Daniel. Vayan a Daniel capítulo 1. Dati, por favor, versículo 4. Sí, dice así: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así es. ¿Se dio cuenta de las características de estos cautivos? Los estándares para estos esclavos, el enemigo Nabucodonosor, fueron altos. Y para nosotros no es menor. Mire, dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Cuando nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo, hoy día somos nueva criatura. Amén. En nosotros no hay tacha. Así es. De buen parecer. Si usted se ve al espejo y se encuentra algo porfiadito de cara, recuerde. Es el espejo. Es el espejo. No es usted. Porque el Señor, a través de su palabra, cada día Él nos va hermoseando. ¿Por qué? Porque el corazón es el que va siendo Amén. Transformado. Aleluya. Y el corazón alegre hermosea el rostro. Yo le creo la palabra. Por lo tanto, Hay que cambiar el espejo. ¿Quién dijo eso? la mayoría. Oh, Por lo tanto, cada día nosotros, cuando estemos pasando tiempo difícil, porque no estamos exentos de pasar tiempos difíciles, recuerde que el Señor nos ha transformado el corazón y el corazón alegre hermosea el rostro. Y por lo tanto debemos avisarle a nuestra cara que debe sonreír. Amén. Así que tengamos presente estas características. Mire, ¿qué otra característica? Estos jóvenes eran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Si alguno está falto de sabiduría, amén. pídala a Dios, Así es. quien se la dará abundantemente. Así dice la escritura. Aleluya. Nosotros, ¿cómo adquirimos sabiduría? ¿Cómo adquirimos conocimiento? ¿Cómo adquirimos inteligencia? Léase el Salmo 119 y ahí va a encontrar la respuesta. Amén. Ahí está
la respuesta en ese salmo, cómo encontramos sabiduría, cómo encontramos inteligencia y cómo realmente somos fortalecidos por nuestro Señor. ¿Qué más dice? E idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, no es cualquiera. No era el que comía con la mano, no era el que, ¿cómo se llama? Se limpiaba la boca con el codo, sino que ellos tenían buenos modales, porque eran del príncipe, habían sido enseñados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nosotros también tenemos que tener buenos modales. Hoy día se ha perdido el saludo y con el tema de andar con la máscara, mucho más. Pero sabe que nuestros ojos también pueden comunicarse. Y cuando usted entra a un lugar, salude. Cuando nosotros estamos comunicados por WhatsApp, mandémonos bendiciones, buenos días, buenas noches, que descanses, que el Señor te bendiga, un gift que nos diga de ánimo, de fortaleza. ¿Por qué? Porque eso nos sirve de comunicación. ¿Qué más? Y además, iban a ser enseñados en las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a ver que el enemigo buscaba estándares altos para tener como esclavos, como siervos. Recuerde, bajándolo a nosotros, que el enemigo de nuestras almas quiere robar, matar y destruir lo que Dios, lo que Yahweh ha depositado en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que estar alertas, no darle cabida al enemigo. Así es. Cuando usted hace algo sabiendo que lo que va a hacer está malo y lo hace igual, le está dando legalidad al enemigo. Por lo tanto, cuando venga la tentación, que la tentación no es de Dios, el Espíritu Santo es el primero que prende la alerta. Y si usted se tapa los oídos para no escuchar al Espíritu Santo, viene la conciencia y le dice que lo que va a hacer no está bien. Y si usted lo hace a sabiendas, le está dando legalidad al enemigo. Así es. Por lo tanto, nosotros debemos estar siempre firmes en la palabra del Señor para podernos defender de los dardos del enemigo, usando el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de salvación. ¿Y dónde encuentra toda la armadura? En Efesios capítulo 6. Como decía el hermano antes, ha percibido, hermanito, ha percibido. Daniel capítulo 1, versículo 5, Alejandro. Dice así Daniel 1:5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí vemos la alimentación y la educación de primera para estos príncipes. ¿Y por cuánto tiempo los tenían que alimentar y educar? 3 años. 3 años. ¿Y cuál era el propósito de esto? Nabucodonosor pretendía robarles la identidad. Lo que pretendía el enemigo era que ellos se olvidaran de su Dios y de sus mandamientos. Así es. El sistema alimenticio y el sistema educacional era una forma de hacerles olvidar sus raíces, su cultura, su identidad. Así es. Hoy día, ¿qué el enemigo está queriendo hacer con nuestros niños? No es meterse a través de la educación. Así es. No ha contaminado la alimentación de nuestros niños. Hoy día vemos a niños que han sido criados no con una alimentación sana, sino que
a través de muchos temas de que los alimentos han sido manipulados genéticamente, alimentos transgénicos, alimentos con altos estándares de azúcar y sal, trayendo perjuicio a la salud de nuestros hijos. Por lo tanto, aquí vemos que también se quería meter el enemigo a través de la alimentación. Ayer lo veíamos, ¿se acuerdan? La diferencia entre lo puro y lo impuro. El pueblo de Dios debe conocer esta diferencia entre lo que me hace bien y lo que me hace mal. Pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque el enemigo va a disfrazar las cosas como maravillosas, pero ¿realmente nos harán bien? Si viene del enemigo, nada que él nos ofrezca va a ser bueno para nosotros. Aparte que es mentiroso por esencia y un mal imitador. Eso no. Y a través de estas cosas, quería reprogramar a estos jóvenes para que sirvieran a Babilonia, para que siguieran costumbres paganas e ideologías y filosofías idólatras. Miren, hay cosas que en la escritura no hay mucho detalle. Así es. Pero nosotros lo creemos por fe. Escrito está. Así es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí lo creó con el Big Bang, sí lo creó de polvo de las estrellas. Eso lo dice la ciencia. A mí la escritura me dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que lo creó por su palabra. Y yo lo creo por fe. La ciencia va a decir que el hombre fue evolucionando y que el mono fue evolucionando. Mire, si yo veo a alguno, creería en esa teoría porque hay algunos que de verdad que son como el eslabón perdido. Pero todavía no evolucionan. ¿Quién dijo eso? Se quedaron en esa etapa. Y son las damas. Pero ¿qué es lo que nos dice la escritura? La escritura dice que el Señor creó al hombre y a la mujer. Amén. De hecho, la escritura ni siquiera Yahweh trata él de dar a entender que su existencia. Él se da por sentado en la escritura, él no va a reparar, en explicar, no, él da por sentado que él existe y que él es Yahweh. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? A través de esta filosofía, de esta ideología, que de repente empiezan a través de seminarios, de universidad, y cuando uno está en las clases de filosofía, psicología, empiezan con algunas cosas, pero cuando uno está con la escritura firme, con los filtros, la fe de uno debe ser inquebrantable. Lo mismo vamos a ver en estos jóvenes, pues Daniel y sus amigos, inquebrantable. No existía influencia sobre ellos, porque ellos sabían en quién creían. Y para terminar la clase de hoy, Juanito Muñoz, versículos 6 y 7 de Daniel capítulo 1. Ya estamos terminando. Vigilia. Versículos 6 y 7. Así es. Y de los descendientes de Judá se hallaban entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los funcionarios le asignó nombres. A Daniel llamó Beltesazar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Amén. Vamos a ver algo que hemos estudiado y que lo vamos a leer acerca de el nombre, que se los voy a leer. En el pensamiento hebreo, el nombre
tenía una importancia fundamental en la vida de las personas, debido a que el nombre refleja la esencia, naturaleza y misión de quien lo porta. Es así que podemos leer en el Antiguo Testamento cómo varias veces, cuando el escritor se refiere a un nombre, casi siempre pone a continuación lo que significa. O sea, en el pensamiento hebreo, el nombre es importantísimo porque refleja la esencia, la naturaleza y la misión de quien lo porta. Miren, ¿y qué pasó aquí? Daniel, su nombre significa Dios es mi juez. Vamos a anotar. Y Daniel era de la tribu de Judá, y Judá significa alabanza a Dios, alabanza a Yahweh. Eso significa Judá, ¿ya? Y Daniel era de la tribu de Judá junto con sus amigos, que aquí en el capítulo 1, los versículos que leyó Juanito lo leíamos. El 7. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel, su significado en hebreo de nombre es Dios es mi juez. Pero a él le pusieron un nombre, le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Bel. Y Bel era una deidad pagana de Babilonia. Ananías, su nombre significa amado por Dios, amado por Yahweh. Aleluya, vamos a cambiar el nombre. Amado. Y el nombre babilónico que le dieron a Ananías fue Sadrach. Y Sadrach significa iluminado por el Dios Sol. Chupaya. Misael, su nombre significa ¿quién es como Dios? Amén. ¿Quién es como Yahweh? Y el nombre babilónico que le dieron a Misael fue Mesac. ¿Qué quiere decir? ¿Quién como Venus? La deidad pagana de Babilonia. Y Azarías, su nombre significa Dios, Yahweh es mi ayuda. Aleluya. Y a él le pusieron por nombre babilónico Abed-Negó, que significa siervo de Negó, esclavo de Negó, y Negó es una deidad pagana babilónica. Por lo tanto, lo que Babilonia quería hacer era quitarle su identidad. No dejemos que el enemigo nos quite nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Aleluya. Dios. Somos siervos del Altísimo, de nuestro Amén. Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por lo tanto, nuestro nombre está escrito en Cristo, nuestro Rey y Señor. Así es. Estos jóvenes, aunque Amén. quisieron quitarles sus raíces, su cultura, su identidad, fueron íntegros, de convicciones firmes. Amén. El sistema no pudo quebrar su fe, la presión no pudo debilitar Aleluya. su confianza en Dios. Así es. Y aunque el sistema hoy día nos esté diciendo Así es. que sigamos sus criterios, que sigamos sus ideologías, nosotros tenemos una Aleluya. constitución mayor que nos rige. Amén. Y esa es la constitución que Dios nos ha dado, sus mandamientos, su palabra, Aleluya. sus instrucciones. Así es. Por lo tanto, aunque el mundo nos diga que estamos locos, bendita locura el haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a sufrir a lo mejor presión, aguante, aguante, Así es. aguante.
el enemigo va a querer venir a quizás a molestar, a golpearnos, usted rechácelo en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesucristo, porque Él no tiene arte ni parte con nosotros, y nosotros firmes a su palabra. Amén. Nuestros nombres son: Yahweh es mi fuerza, Yahweh es mi juez. Nuestros nombres son: amado por Yahweh. ¿Quién es como Yahweh? Yahweh es mi ayudador. Aleluya. ¿Cómo realmente podemos servir a nuestro Señor? Sometidos a su palabra. Así es. En su palabra podemos encontrar su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Y usted quiere decir: ay, lo que voy a hacer estará en la voluntad de Dios. Bueno, lo que usted va a hacer es bueno, Punto 1. es agradable, es perfecto, tiene que tener esas 3 características. Si una de esas 3 no está en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vamos a terminar, vayan todos a Juan, capítulo 17. Juanito 17. Versículos del 15 al 17. Mi pastor Pedro, por favor. Juan 17, del versículo 15 al 17. No lo escuchamos, desmutece. Ahora sí. ¿No se te escucha? No se te escucha. No se escucha. El chismeter. Ahora sí. A ver. No tengo problema. Ah, medio micrófono. Tremendo. No. No. Se te volvió a soltar algo del audio. ¿Nada? ¡Ay, sí! Deme un minutito que voy a levantar la palabra. Ahora sí. 17. 17 del 15 al 16. Ya. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Hasta ahí? Amén. Hasta ahí. Aleluya. Amén. Entonces, esta oración que Jesús hizo por sus discípulos, leámosla y aprendámosla para nosotros. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Por lo tanto, usted puede estar rodeado de gente que no guarda los mandamientos de Dios, pero no son ellos, somos nosotros los que tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Amén. No somos del mundo, como tampoco a quien seguimos, que es Cristo, es del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. ¿Cómo nos vamos a santificar? Con A través su de su palabra. Amén. La única manera de mantenernos firmes es creer y estudiar la palabra de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Y hemos terminado la primera lección de Daniel. Amén. Así que vamos a seguir estudiando este libro maravilloso, es muy lindo. Léalo usted para que cuando lo vamos estudiando viernes a viernes, vaya recordando lo que ya ha leído, y también el Señor le va a ir entregando a usted algunas cosas más a través de la lectura. Amén. Bien.
Es grato empezar un nuevo ciclo y con todos ustedes de nuevo conectados. Así que le vamos a pedir a Alejandra que haga una oración, ¿verdad? Final, dándole gracias al Padre por lo que hemos aprendido. Dale nomás, Alejandra, se callar a todos los que están ahí. Sí. Dale nomás, Alejandra. Conocen. Amén. Dale nomás. Te damos gracias, Padre amado, porque hoy pudimos edificarnos un poco más, Señor. Amén. Te pido, Padre amado, por quienes están haciendo que cada día nosotros vamos fortaleciendo nuestros conocimientos, Señor, y se vayan grabando también en nuestros corazones, Señor. Amén. Porque lo importante, Padre, es que aprendamos y también hagamos por obra tu palabra. Amén. Te doy gracias, Señor, por eso, y te doy gracias por todos los que hoy día nos podemos reunir. Oremos por aquellos que no han podido, aquellos que se han alejado, Señor. Oremos por ellos, Señor. Bendícelos, Señor, y que vuelvan, Señor, a este momento que es tan gratificante, Señor, que nos saca de toda preocupación, Señor, que nos saca de todas aquellas cosas, Señor, que nos apartan de ti. Así. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, Amén. y bendito sea todas las generaciones. Así es. En el amado Jesús, gracias, amén y amén. 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 Bien. Que el Señor les bendiga